La memoria histórica es una condición de toda nación. ¿Y en qué sentido lo es? Todas las naciones funcionan a través de relatos. Los relatos son fundamentales para la construcción de lo que somos. Cuando nosotros nos referimos a reconstrucción de memoria histórica, por ejemplo, lo hacemos en casos muy particulares cuando el relato se ha roto por alguna razón. Los conflictos armados son la razón por la cual esos relatos generalmente se rompen. Pues porque los conflictos armados hacen varias cosas. Primero, rompen el orden regular de los hechos. Segundo, cambian los contextos. Tercero, modifican las relaciones de poder. Cuarto, esencialmente eliminan a los gestores de esa memoria. Entonces hay muchas personas que mueren, hay muchas personas que son desplazadas, que tienen que cambiar sus hábitos de vida, sus espacios se trastocan, sus imaginarios se modifican y entonces esos relatos se fracturan y tienen que volverse a hacer o tienen que reconstruirse, tienen que ir al lugar en el que el relato se rompió, encontrarlo y volverlo a traer. Es una cosa bien interesante porque uno podría hacer una metáfora con la idea del tejido, de la urdimbre. La memoria es una urdimbre, es un tejido, es una construcción que requiere, que necesita que todos los sujetos que están en esa nación, en ese colectivo, pues vayan aportando dentro de sus tradiciones, sus recuerdos, sus memorias vivas, lo que va pasando. Cuando ese relato se rompe, cuando se da un conflicto armado, un genocidio, un asesinato, pues es como si fuera una fibra o varias fibras que se rompen y entonces el tejido pierde regularidad. Lo que se hace con la reconstrucción de memoria es esencialmente como tapar el hueco, volverle a dar un tejido, un orden a eso que está pasando. Ese orden es a lo que denominamos identidad. Y la identidad, en términos colectivos, es la nación, es la idea de nación. Todas las personas hacemos memoria, pero la memoria histórica es colectiva, nunca es un ejercicio individual. Toma elementos de lo personal, pero lo lleva a otro nivel. Y ese otro nivel es el colectivo, el nosotros. La idea de nacionalidad, la idea de patria está allí incluida. Téngase en cuenta que eso no puede surgir de un solo sujeto o de una sola parte de la sociedad. Tiene que hacerse desde todos los lados posibles de la sociedad para que el tejido vuelva a reconstruirse. De lo contrario, quedarían huecos. Cuando esos huecos quedan, cuando no se reconoce, cuando no se respeta, digamos, las condiciones regulares del conflicto, es cuando definitivamente nosotros empezamos a tener problemas y empiezan a quedar descontentos, empiezan a quedar dolores allí, empiezan a quedar situaciones que no sanan de manera adecuada, que generan más resentimientos, que generan otros temores y que luego terminan en otra explosión violenta, porque lo que se quiere es reconstruirla, darle linealidad a esos hechos de la vida que permiten comprender quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Entonces el relato, la memoria histórica, el relato de nación, es tan importante que me dice cuál es mi origen, cuáles son las condiciones a las que me enfrento y cuáles son esos derroteros hacia los que debo ir. Entonces imagínate la importancia. Si algo de eso no funciona, pues la línea temporal completa del sujeto y de la nación se fracturan. Eso por un lado. Por otro lado, hay obras de arte, hay obras literarias que efectivamente trabajan en la búsqueda de la reconstrucción de memoria histórica. Por extensión, las artes en su conjunto hacen construcción y reconstrucción de memoria histórica. Todas. La literatura es, por supuesto, una de las formas más sensibles de la cultura y por lo tanto está directamente relacionada con el relato de nación. Cuando hablamos de una obra como El olvido que seremos, bueno, esta es una obra literaria, debe partirse del hecho de que es un testimonio novelado, una autobiografía novelada. Entonces, esencialmente está llena de elementos de ficción. La literatura es ficción, no es realidad.
Esa es la primera condición para empezar a discutir, porque estamos hablando de lo literario. Y lo literario nunca puede tomarse como un calco de la realidad, porque la literatura es ficción y está ficcionando un relato. En este caso es un ejercicio personal, autobiográfico. Héctor Abad Faciolince cuenta la historia de Héctor Abad, su padre, que fue asesinado por manos oscuras dentro del marco del conflicto interno colombiano, que no tiene ni uno, ni dos, ni tres gestores o personajes, sino que tiene muchísimos personajes que intervienen. Hay un montón de protagonistas del conflicto. Colombia tiene entre los actores del conflicto a las guerrillas, al Estado, a los paramilitares, a la policía, al ejército, a los narcotraficantes, a las bandas organizadas, a la violencia desorganizada y a la inequidad social. Entonces son demasiados actores en el mismo lugar, enfrentándose al mismo tiempo, además por una cantidad de razones distintas, en donde pues es muy complicado encontrar realmente cuál fue el motivo que rompió el hilo del relato, y que termina llevándose por delante la vida de muchas personas, entre ellas la de Héctor Abad. Entonces, ahí es importante. ¿Por qué la memoria histórica es importante para la reconstrucción de la memoria de un país? Ya lo dije, un país, una nación, un estado, siempre son producto de un relato nacional. Y esos relatos son colectivos y son una construcción continua. Realmente a mí la novela de Héctor Abad Faciolince me parece que es una novela muy bien escrita, una novela mesurada, una novela que termina siendo muy emocional, pero que literariamente no tiene demasiados elementos. Es decir, no es una obra de una enorme riqueza literaria en términos de sus imágenes o del uso del lenguaje. No, es un relato de un hecho biográfico, un asesinato, el asesinato de un papá. Entonces, pues, por supuesto que es muy emocional y va a generar que las personas que lo lean se contagien de esa emocionalidad o incluso vean la situación que ellos mismos han vivido en la situación que leen. Pero nada más. Recomendar el libro. Recomendaría no solamente este libro de Abad por la escritura, sino que recomendaría otros de su larga trayectoria literaria. Fragmentos de Amor Furtivo, me parece que es una gran novela. Me parece que también vale la pena ver su obra posterior, su obra ensayística. Héctor Abad es un escritor para leer, para reconocer. No es ni el más grande, ni el más importante, ni el más diestro. Es uno de los escritores post-boom, contemporáneo, gran escritor, gran narrador, muy interesante.